En lo profundo de las montañas de Grecia existió un lugar donde los hombres más poderosos de la tierra acudían en busca de respuestas. Un lugar donde las decisiones de reyes, generales y pueblos enteros dependían de las palabras de una mujer en trance. Un lugar donde se creía que los dioses hablaban directamente a los mortales. Ese lugar fue el oráculo de Delfos. Para los antiguos griegos, los dioses controlaban cada aspecto de la vida. El nacimiento, la guerra, la cosecha y la muerte. Pero había un santuario más importante que cualquier otro. El templo dedicado al dios Apolo en Delfos. Este no era un simple templo. Era el centro espiritual del mundo antiguo, conocido como el ombligo del mundo. Delfos no nació de la noche a la mañana. Se creía que era el centro del mundo, marcado por el ónfalos, la piedra del ombligo de la tierra. Según la leyenda, Zeus soltó dos águilas desde los extremos del mundo y se encontraron justo sobre Delfos, señalando su lugar sagrado. Antes de Apolo, el santuario estaba dedicado a Gea, la madre tierra. Con el tiempo, Apolo tomó el control del lugar, convirtiéndolo en un centro religioso y político de gran poder. Cada ciudad-estado enviaba delegaciones para consultar al oráculo antes de decisiones cruciales. Guerras. Fundación de colonias. O elección de líderes. Se creía que Delfos estaba protegido por criaturas míticas, como la serpiente Pitón, que Apolo derrotó antes de tomar el santuario. Además de su poder religioso, Delfos era un centro cultural. Cada 4 años se celebraban los Juegos Píticos, con atletas, músicos y poetas compitiendo en honor a Apolo. Pero, ¿quién era realmente la mujer que hablaba en nombre de los dioses? En el corazón del templo de Apolo, se encontraba la Pitia, la sacerdotisa del oráculo de Delfos. No era cualquier mujer. Para ocupar ese lugar debía ser escogida con cuidado. Generalmente era una campesina del pueblo, mayor de 50 años, de vida sencilla, y debía renunciar a todo vínculo con su familia y su pasado. Una vez elegida, se convertía en la intermediaria entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Cuando llegaba el día de profetizar, la ceremonia era precisa y cargada de simbolismo. La Pitia descendía a una cámara subterránea llamada el Adítón, donde se alzaba un trípode de oro. Allí, sobre ese asiento sagrado, bebía agua de la fuente Castalia para purificar su espíritu y mascaba hojas de laurel, la planta consagrada a Apolo. Entonces, rodeada de humo e incienso, inhalaba los vapores que emergían de grietas en el suelo. Poco a poco, sus ojos se cerraban, su voz temblaba y entraba en trance. Sus palabras, incomprensibles y agitadas, parecían venir de un lugar más allá de lo humano. Lo más sorprendente era la manera en que hablaba. A veces, gritaba como poseída. En muchas ocasiones hablaba en un lenguaje enigmático, cargado de metáforas. Y eran los sacerdotes del templo quienes tomaban esas frases y las transformaban en versos poéticos, listos para ser entregados a los peregrinos. Para el pueblo, esas palabras no eran simples sonidos. Eran la voz de Apolo mismo, transmitida a través de la Pitia. Y nadie dudaba de su poder. Acudir al oráculo de Delfos no era algo sencillo. Los peregrinos venían de toda Grecia y de tierras lejanas, con la esperanza de escuchar la voz de los dioses. El ritual comenzaba en la fuente de Castalia, donde debían lavarse para purificarse. Sin esta limpieza, no podían acercarse al templo de Apolo. Después, ofrecían sacrificios. Cabras, corderos o aves. Los sacerdotes examinaban sus entrañas en busca de señales. Si los augurios eran malos,
la consulta se cancelaba. Si eran buenos, el camino hacia el oráculo continuaba. El orden de las consultas también dependía de la posición social. Los ciudadanos de Delfos tenían prioridad, luego los griegos aliados y al final los extranjeros. Y, por supuesto, quienes ofrecían más riquezas podían esperar respuestas más rápidas. Al fin, el peregrino entregaba su pregunta. ¿Debo ir a la guerra? ¿Debo casarme? ¿Será fértil mi cosecha? No había tema demasiado grande ni demasiado pequeño. Uno de los casos más famosos fue el del rey Creso de Lidia. Antes de atacar a Persia, consultó al oráculo si debía iniciar la guerra. La respuesta fue enigmática: si cruzas el río, destruirás un gran imperio. Creso creyó que se trataba de su enemigo, pero en realidad, el imperio destruido fue el suyo. En el 480 a.C., cuando Jerjes, rey de Persia, invadió Grecia con un ejército gigantesco, los atenienses preguntaron al oráculo qué debían hacer. La Pitia respondió con una frase inquietante: «Refúgiate tras muros de madera». Muchos creyeron que significaba abandonar la ciudad, pero el general Temístocles interpretó que se refería a sus barcos de madera. Gracias a esa visión, Atenas confió en su flota, y terminó venciendo en la batalla naval de Salamina. Una interpretación ambigua, que cambió el destino de toda Grecia. Se dice que el mismísimo Alejandro Magno también visitó Delfos. Cuando quiso forzar a la Pitia a dar una profecía sobre su conquista del mundo, ella le respondió simplemente: «Eres invencible, hijo mío». Alejandro tomó esas palabras como un destino escrito por los dioses. Pero, ¿qué sucedía realmente dentro del templo? Hoy, científicos creen que los vapores que inhalaba la Pitia provenían de fisuras en la tierra que liberaban etileno, un gas capaz de provocar alucinaciones y estados de trance. Esto explicaría sus visiones, y su manera incoherente de hablar. Durante casi 1000 años, Delfos fue el centro espiritual de Grecia. Pero con la expansión del Imperio Romano, y más tarde, con la llegada del cristianismo, su poder comenzó a desvanecerse. El emperador Teodosio, en el siglo IV, prohibió los cultos paganos. El templo cayó en ruinas, y la voz de Apolo se apagó para siempre. ¿Fueron las palabras del oráculo verdaderos mensajes de los dioses? ¿O solo ilusiones creadas por vapores y sugestión? Lo cierto es que, durante siglos, Delfos fue la voz que definió el destino de los más poderosos. Y quizás, aún hoy, sus ecos nos susurran que el futuro siempre será un enigma.